Hola gente, bueno, vamos a seguir con con lo que le sucede a la ARN una vez que se transcribió. Recordemos el último paso de la transcripción, que sería esto es la molécula del ADN, ¿sí? Y está transcribiendo la molécula de ARN. Esto que está acá es la enzima llamada ARN polimerasa, que va a polimerizar pegando ribonucleótidos complementarios a la cadena molde del ADN, y también va a romper enlaces puente de hidrógeno, va a polimerizar y va a realizar enlace fosfodiéster. Va a transcribir hasta que pasa la zona de terminación, ¿sí? Y luego se libera el ARN premensajero o transcripto primario. Si es una célula procariota, habíamos dicho que a medida que se va formando la primera parte del extremo 5, que tiene un nombre, una secuencia consenso de ARN llamada Shine-Dalgarno, que va a ser reconocida directamente por los ribosomas y va a comenzar la traducción. Sin embargo, en una célula eucariota, como debe salir del núcleo del citoplasma, debe haber una serie de transformaciones que debe sufrir este ARN transcripto primario antes de salir. Pero ni bien sale también, ni bien aparece el extremo 5, ya comienza con esta transformación. Bien, acá tendríamos el ARN premensajero o transcripto primario. Bien, hay tres pasos que tienen que suceder. Esos pasos son los que se llaman procesamiento del ARN, ¿sí? Este ARN se tiene que procesar, se tiene que transformar para poder salir hacia el citoplasma. Lo primero va a ser una adición de un casquete o cap en el extremo 5'. Esta adición va a suceder ni bien aparece el extremo 5, que es lo primero que sale. Después tenemos la poliadenilación en el extremo 3' y el corte y empalme. Vamos a ver un poquito, hablar de cada uno de estos. Bien, vamos a hablar de la adición del casquete o cap o capuchón, también como lo conocen, en el extremo 5. Ni bien aparece el extremo 5, en la terminación, bueno, ustedes van a tener siempre el grupo fosfato, van a tener una base, ¿sí? Grupo fosfato, base. Y en la terminación van a tener los tres grupos fosfato una vez que termina o que empieza la molécula, ¿sí? Donde no hay otra base que se va a enlazar. Lo que va a suceder primero es que el tercer grupo fosfato, o sea, el tercer fosfato de este grupo, que sería esto, se va a retirar y me van a quedar dos, ¿sí? Todo esto va a pasar en el extremo 5. Entonces pierde un fósforo, luego se va a adicionar un nucleótido de guanina con su fosfato, con un fosfato, ¿sí? Y se va a metilar, esto es un grupo metilo, en el carbono 7 de la guanina se va a metilar, es decir, que acá se está pegando un 7-metilguanosina, se llama así, 7-metilguanosina, se pega, sí, en este extremo. Y también lo que va a producirse es la metilación de el azúcar. Recuerdan ustedes que el azúcar, la ribosa en este caso, tiene un oxidrilo en el carbono 2. ¿Sí? Recuerden que es un ARN y el ARN tiene en el carbono 2 un oxidrilo. En ese oxidrilo, que está libre, y es peligroso que esté libre porque puede perder la información que lleva, entonces automáticamente se van a pegar grupos metilos que no van a cambiar la información, y esto va a suceder en los nucleótidos, o sea, en los azúcares de los nucleótidos primeros que salen. O sea, se va a metilar pegándose en el carbono 2 del azúcar, de la ribosa. Bien, entonces tenemos un 7-metilguanosina más metilación de azúcar. Todo esto, sí, sería el capuchón. o el cap. Esto es lo que sucede en el extremo 5.
Bien, vamos a ver qué sucede en el extremo 3. En el extremo 3 se van a adicionar nucleótidos de adeninas, ¿sí? Pueden adicionarse hasta 200 adeninas, son nucleótidos de adenina, lo que se llama poliadenilación, ¿sí? Y esto sucede en el extremo 3. Entonces tenemos CAP y extremo 3. ¿Para qué se coloca esto? En una primera instancia para estabilizar a este ARN, para que no pierda información. Lo que se hace es estabilizarlo. Y por otro lado también el CAP tiene que ver con esta parte, va a ser la que va a ser reconocida, ¿sí? En el citoplasma por los ribosomas. Esta parte es la que va a ser reconocida como que lleva información y va a ser aceptada. O sea que siempre tenemos que tener la CAP. Aparte de estabilizar a este ARN, tiene que ser reconocido en el citoplasma. Y esto es lo que lo que hace el capuchón. Bien, vamos con el corte y empalme. Una vez que sucede las dos instancias anteriores, se inicia el corte y empalme. Y vamos a entrar un poquito en esta parte del ARN. Es un ARN, ¿sí? Premensajero. Vamos a tener siempre codificación de nucleótidos, ¿sí? Lo que se llaman exones e intrones. Hay porciones que se llaman exones y porciones que se llaman intrones. Y esto se debe a que si la codificación, si la secuencia de nucleótidos llevan una codificación que sea valedera para formar o no algún producto génico, ¿sí? Entonces, lo que sí tiene una información para llevar un producto génico son los exones, pero no los intrones. Entonces los exones tienen que salir, pero los intrones se tienen que quedar en el núcleo. Entonces, lo que tiene que suceder es que hay que cortar los intrones y tratar de volver a enlazar este exón con este exón, por ejemplo. Entonces se corta y se empalman los exones. Acá en este caso yo dibujé dos exones y un intrón, pero hay exón 1, exón 2, exón 3, exón 4. Puede haber miles de exones y también miles de intrones. Todo eso se tienen que sacar los intrones, ¿sí? Y enlazar los exones, que son los que tienen una codificación que vale para lo que se tiene que formar. Bien. Bueno, acá tienen un poco más grande el intrón, que tiene un extremo. En el extremo 5 hay un extremo que se llama sitio de corte y empalme 5', que también es una pequeña secuencia de consenso, donde indica que allí tiene que cortarse el intrón. Después tiene en el extremo 3 un sitio de corte y empalme 3', y más cerca del sitio 3 hay un nucleótido de adenina específico que también se va a usar para este corte y empalme. Bien, para esto necesitamos un complejo enzimático. A este complejo se le denomina empalmosoma, y en realidad son ribonucleoproteínas llamadas SNURP. Los SNURP están formados por ARN más proteína. El tipo de ARN que tienen son los ARN nucleares pequeños, y el conjunto de ARN nucleares pequeños más proteínas forman el SNURP. Y van a tener 5 tipos de SNURP, este empalmosoma: el U1, U2, el U5, el U6 y el U4. Bien, acá dice otra cosa, pero es el U4, sería U1, U2, U5, U6, U4. Todos estos van a formar el empalmosoma. Bien, bueno, vamos a ver cómo actúa. Vamos a mirar un poquito acá. Este sería nuestro ARN premensajero, que ya tiene la cola polía en el extremo 3, y que también tiene nuestro casquete por acá,
¿sí? Lo que va a suceder primero que este empalmosoma va a cortar, va a, va a empalmar y va a acercar los exones, va a unir los exones. Eso es lo que hace. Lo primero es, va a cortar en el sitio de corte y empalme 5'. Se corta y se desprende, ¿sí? esta parte del ARN. Una vez que se corta, ¿sí? se genera una especie de rulo y se va a pegar en ese nucleótido de adenina específico, haciendo como un tipo de lazo, ¿sí? Y esto va a caer, va a bajar, ¿sí? Hasta el sitio de corte y empalme 3'. Y en ese momento todo esto lo hace el empalmosoma, trae este que quedó acá, ¿sí? Y lo va a unir con este y me va a quedar este colgando, y luego lo que hace es cortar el extremo 3', ¿sí? Unir y cortar el extremo 3'. De esa forma me queda este ARN que sería el intrón, ¿sí? Y unidos en este caso los dos exones. Todo esto lo hace el complejo enzimático. Bien, entonces nos quedaría nuestro ARN premensajero, ¿sí? Pero con el capuchón y la cola poli-A, y luego, gracias al corte y empalme, lo que hizo fue empalmar los exones y liberar los intrones, ¿sí? Los intrones van a quedar adentro del núcleo y los exones son los que van a salir hacia el citoplasma, y va a salir como un ARN mensajero maduro, ¿sí? Cuando llegan al citoplasma van a ser reconocidos por el casquete, ¿sí? Ahora, en este caso yo representé dos exones que se unieron, y fíjense que nosotros teníamos una molécula de ARN que estaba codificada a partir de una molécula de ADN, ¿sí? Exactamente igual, pero en sí lo que sale para traducirse luego sería una parte y no todo este ARN, ¿sí? Entonces podemos decir que la molécula de ADN, en realidad, esa parte de la molécula de ADN, esa porción que nosotros hasta ahora llamamos gen, ese gen de ADN que pensamos que va a codificar para una proteína, en realidad lo que hace en este caso es codificar para un ARN premensajero, porque luego ese ARN premensajero que se codificó a partir de la molécula de ADN fue variando, fue cambiando. Inclusive hay otro mecanismo que acá yo no lo representé, que se llama splicing alternativo, que sería esto mismo. Con el espliciosoma lo que hace es pegar exones, ¿sí? De forma alternativa. Por ejemplo, si yo tengo un exón acá y un exón acá y un exón acá, ¿sí? Entonces lo que va a tratar de hacer el espliciosoma es unir el exón, pónganle que le pongo el exón 1, el exón 2 y el exón 3, ¿sí? Entonces, a partir de eso se puede generar este ARN mensajero maduro que tiene el exón 1 y el exón puede ser el 2, pero también puede generarse el 1 con el 3, o puede generarse otro que sería el 2 con el 3, ¿sí? O el 1 con el 3. O sea que a partir de una porción de ADN se va a generar un ARN premensajero, pero a partir de ese premensajero se pueden generar muchos ARN mensajeros maduros. Es decir, que en definitiva la porción primera de ADN va a generar muchos ARN mensajeros maduros, muchos ARN mensajeros maduros que van a poder traducirse a diferentes proteínas. Con esto, ¿qué quiero decir? Que un gen
no genera una proteína, sino que genera muchas proteínas. Inclusive un gen no genera proteínas solamente, sino que genera lo que nosotros llamamos productos génicos, ¿sí? Puede generar un ARN también. Entonces, el concepto general de gen está cambiando y el último concepto de gen nos dice que primero que el gen no existe porque no se sabe bien dónde empieza y dónde termina, ¿sí? De acuerdo a cuál es la cadena molde, cuál es la cadena no molde. Entonces, que sería un concepto nada más, ¿sí? Y también un gen no genera proteínas, sino que genera ARN mensajero, premensajero inmaduro. Entonces, por eso se dice que el último concepto, la última definición de gen es que un gen es una porción de ADN que genera un ARN mensajero, un ARN premensajero inmaduro, ¿sí? Y luego va a variar por el mecanismo de splicing alternativo, gracias al espliciosoma, y va a poder generar muchos productos génicos,